Jesucristo, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí reunidos yo, mi esposa, mi hija Marta y mi hijo Junior. Acabamos de cantar unas alabanzas para el Señor y queremos hacer una predicación. Hoy es 5 de agosto. Dios bendiga a mi hermano Juan Carlos, el cumpleaños. El Señor lo bendiga allá en México. Quiero tratar de traer una reflexión al corazón, de que tratemos de entender que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en que no podemos descuidarnos, que tenemos que estar buscando del Señor, porque se está mirando demasiado problema por parte del enemigo que está enfriando las iglesias con este plan que ha hecho. Entonces tenemos que estar apercibidos de que son tiempos peligrosos. Yo quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo, en el 4:14. Y la palabra la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos, los extrañamos de verdad. Estamos batallando, pero yo sé que de alguna u otra forma vamos a reunirnos pronto, porque necesito que nos juntemos para poder orar por todos y cada uno de ustedes, ungirlos con aceite. Dios me reveló, Dios me mostró el plan del enemigo, y yo sé que el enemigo lo que no quiere es que nos juntemos, lo que no quiere es que oremos por nuestros hermanos, y yo sé que pronto nos vamos a juntar, nos vamos a reunir de alguna manera. Y leemos la palabra, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te bendecimos y te honramos, Señor. Te pedimos que bendigas esta predicación, que sea para tu honra y tu gloria, para levantar tu nombre, que lleves una palabra de aliento a nuestros hermanos y a todos aquellos que están pasando por esta enfermedad, Señor, que están pasando por tribulación, aquellos que están en cárceles, en hospitales, en fronteras. Padre, te pedimos que les guardes, a los que están enfermos que les sanes, que bendigas a nuestra familia, a nuestros hermanos y a todo aquel que llegue a esta predicación, que seas tú, Señor, llevándoles, Señor Jesucristo, una palabra de aliento. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos. Bendice la palabra, Señor, bendice la predicación. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Y estábamos leyendo en el 4:14 de Primera de Timoteo. Y dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y estamos viviendo tiempos difíciles, y estamos mirando cómo Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, hijo en la fe, porque él lo había educado en la doctrina del Señor, y le dice: no descuides el don que hay en ti. Y hoy el Señor Jesucristo nos está hablando a todos los que nos congregamos, a todos los que hemos recibido de su presencia, a todos los que nos hemos bautizado en su nombre, y que hemos probado de las mieles del Espíritu Santo y del poder de ser hechos hijos de Dios mediante el bautismo. Dios nos está hablando que no descuidemos el don que hay en nosotros, que no descuidemos ese don, porque por la causa de lo que se está moviendo y que se está pasando ahorita, las iglesias están cerradas, la mayoría se están enfriando, se están descuidando los dones, y ese es el plan que el enemigo tiene, que el Señor lo reprenda, porque quiere que las iglesias se empiecen a desbaratar, se empiecen a enfriar.
pero el Señor Jesucristo quiere que no descuidemos el don. ¿Por qué? Porque es muy peligroso para una persona que descuida el don del Espíritu Santo. El don que Dios nos ha dado se necesita estarlo trabajando, estando buscando del Señor. Pero si nosotros nos descuidamos y empezamos a dejar de buscar del Señor, dice la Biblia que el Espíritu se contrista y viene. Entonces dice en el libro de Mateo, en el 12, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, en el 12:43 de Mateo dice que vienen 7 espíritus peores, dice que cuando el espíritu sale del hombre, dice que anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo encuentra. El detalle es que dice: volveré a la casa de donde salí. Y entonces ese espíritu dice que viene y mira que la casa está limpia y está vacía. Es el problema, está adornada pero está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque la persona se descuidó y dejó de honrar a Dios, dejó de buscar de Dios, se empezó a descuidar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y dice la Biblia en el libro de Mateo, en el 12:43, 12, la gloria sea para el Señor, 12:43, dice que vienen esos espíritus, pero dice que ya no viene solo, sino que va y toma 7 espíritus peores que él, y juntos vienen, moran en esa persona. Y ese es el detalle, que por eso muchas veces miramos muchos hermanos que no nomás están fríos, sino que se convierten en enemigos del Evangelio, en enemigos de Dios, que ya ellos están poseídos, y como es el enemigo el que mora en esa persona, aunque ese hermano lleva el nombre de cristiano, pero se descuidó y ahora lo que está en él es enemigo del Evangelio. Y necesitamos entender, la Biblia habla que muchos entregarían a los hijos a los padres y los padres a los hijos, porque viene tiempo de persecución y muchos son los que van a claudicar, porque parece fácil decir: yo amo a Cristo y yo no lo voy a negar, pero se necesita la unción del Espíritu Santo para eso. Pero si la persona se descuida, entonces queda vacío, y entonces alguien tiene que habitar esa casa. Por eso nosotros necesitamos no descuidar el don que hay en nosotros. Así como le decían a Timoteo, el Señor nos dice: no descuiden ese don que ha sido dado. ¿Por qué? Porque es peligroso. Pablo decía en el libro de Primera de Corintios, en el 9:7, decía: yo mismo, dice, golpeo mi cuerpo, no sea que yo mismo venga a ser, 9:27, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Después, decía Pablo, de haber sido heraldo para muchos, Pablo había traído el Evangelio a todos nosotros, a todos los gentiles, pero él no se descuidaba. Decía: yo de esta forma peleo, olvidando lo que queda atrás. Decía: golpeo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y necesitamos ver que son tiempos peligrosos. Se está levantando mucha cosa fea. Estaba mirando yo que acá en Washington quemaron bastantes Biblias, quemaron muchas Biblias. Ya hay muchas iglesias satánicas. Está viniéndose la maldad de una forma tremenda y se está viniendo la apostasía. Muchos están renegando del Evangelio, muchos están renegando del camino de Dios. Entonces necesitamos no descuidar el don que hay en nosotros. Las Biblias se han quemado hace mucho tiempo, pero pues eso viene acerca. Hay una parte donde Pablo les está mandando cartas a las iglesias que están, por ejemplo, le manda una carta a la iglesia que está en Roma, ¿sí? Y le manda carta a la iglesia que está en Gálatas, y él les está mandando cartas conforme a los problemas que están sucediendo en cada iglesia que están en esos lugares. Entonces,
lo que Pablo les está diciendo, si ustedes se ponen a leer solamente el primer capítulo del libro de Romanos, ahí van a entender el por qué se queman las Biblias. Solamente con el capítulo 1, que una persona lea el capítulo 1 de la carta a los Romanos, el capítulo 1, van a entender por qué se han quemado las Biblias, por qué ha habido guerras por haber traducido la Biblia de latín a los demás idiomas. Se ha derramado tanta sangre, han muerto los cristianos con sus Biblias colgadas en el cuello, quemados, acusados de herejía, acusados de que eran herejes, y los mataban. Si usted va y busca en la palabra del Señor, o si usted va y busca simplemente en un teléfono y pone ahí los mártires por haber traducido la Biblia, y usted va a encontrar toda la historia. Pero si usted quiere saber por qué Pablo le escribe a Roma ese tipo de mensaje, a Roma, exclusivamente a Roma, a los Gálatas les escribe y les dice, porque los Gálatas estaban pasando por guerra contra los que los querían judaizar. A los Gálatas les decía, en el libro de Gálatas 1:6, les dice, ¿quién los fascinó para no entender la verdad? Ya Jesucristo ante vuestros ojos fue crucificado. Y les dice en Gálatas 3, le dice, oh Gálatas insensatos, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Y les empieza a decir, porque los querían judaizar, estaban peleando contra la religión. Había gente en la iglesia de Gálatas que querían volverlos a hacer volver a la ley, y habían empezado por el Espíritu y estaban terminando por las obras. Pero al libro de los Romanos, solo en el capítulo 1 de los Romanos, no lo necesitan ni leer mucho, no solo con que lo lean hasta el 1:18, 1:20, se van a dar cuenta por qué odian la Biblia. Tanta gente odia la Biblia, principalmente la iglesia principal, la iglesia católica, odia la Biblia. Dice que al que tradujo la Biblia, después de que lo quemó, lo enterró, y después de que lo enterró pasaron 40 años y lo aborrecían tanto por haber pasado la Biblia de latín. Nadie podía antes tener derecho a saber lo que la Biblia decía. Entonces, cuando este hombre la revela, dice que a los 40 años mandaron sacar sus huesos para mandarlos quemar, para que lo maldecían, que ese hombre jamás tuviera reposo por haber traído el Evangelio a nosotros, por haber traído la verdad. Y el hecho de que están quemando las Biblias otra vez, quiere decir que se está levantando otra vez con fuerza. Eso viene, porque viene, va a haber persecución. Estamos viviendo los últimos días y esto se está levantando. Pero la palabra, por más que ellos quemaron Biblias y mataron cristianos, el Señor siempre llevó el Evangelio a todos los rincones del mundo. Nunca la pudieron destruir y nunca la van a poder destruir, porque es la palabra del Señor. Entonces nosotros estamos siempre confiando en que el Señor está en control, y necesitamos entender que son tiempos peligrosos. Necesitamos subir al Señor Jesucristo a nuestra barca, y necesitamos bajar a todo aquel que no quiere con el Evangelio de Dios. Si usted, dice la Biblia, que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. No podemos estar caminando, dice, qué compañerismo tiene Jesucristo con Belial, el Señor lo reprenda. Entonces muchas veces nosotros vamos batallando en la vida y nos vamos enfriando y vamos descuidando el don que Dios puso en nuestras vidas, porque preferimos una amistad, un amigo, un familiar que no piensa igual que nosotros, que no ama a Dios igual que nosotros, que su corazón está en el mundo, está en la carne, está en los placeres, está en las vanidades, y nosotros necesitamos apartarnos para Dios. Entonces necesitamos mirar que mientras llevemos esa amistad, mientras llevemos esa persona, mientras llevemos ese familiar con nosotros, las turbulencias de la vida van a golpear nuestra barca. Hay una parte en el libro de Jonás que quisiera que miráramos. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias
en el libro de Jonás, dice que Jonás iba en rebeldía hacia el Señor. Cuando uno va en rebeldía hacia el Señor, va a traer turbulencia a nuestra vida y a donde se arrime. Una persona que no quiere sujetarse a Dios, una persona que no quiere el gobierno de Dios en su vida. Hay personas que andan buscando iglesias donde les digan lo que quieren oír, desechando a Dios y desechando la palabra. Yo conozco personas que andan hablando siempre de que la salvación no se pierde y piensan vivir una vida como se les venga en gana y piensan que así van a ir a entrar al reino de Dios y no se quieren arrepentir. Esto se trata de arrepentirse. Jonás era un profeta de Dios. El Señor, una de las mayores predicaciones, Jonás dice que en un solo sermón, porque no quería que se salvaran, quería que Dios los quemara. Pero él solo pasó pregonando que Nínive se iba a quemar en 40 días si no se arrepentían, pero el pueblo sí se arrepintió y se salvaron 120,000 personas. Pero Jonás siempre en rebeldía con Dios, porque la palabra no vuelve vacía, por eso se salvaron, porque el mensaje era de Dios. Pero miren lo que dice en el libro de Jonás, en el 1:11 lo vamos a leer. Dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Así pasa cuando nosotros traemos o alguien sube a nuestro barco, alguien sube a nuestra vida, llevamos una persona que no ama a Dios o que ama a Dios pero va en rebeldía contra Dios, que no está obedeciendo la palabra del Señor y lo traemos a nuestra vida y lo aceptamos, pero esa persona trae turbulencia, trae catástrofe, trae problemas porque va en rebeldía al Señor. En la Biblia dice, todos los que se rebelaron contra Dios fueron destruidos. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Libro de Jeremías 2:19. Dice, mira cuál malo es el que tú hayas dejado a Jehová tu Dios y que haya faltado su temor en ti. Y le está diciendo aquí, le dice, y él respondió, tómenme y échenme en el mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él era profeta, él sabía que iba en rebeldía a Dios y que Dios estaba castigando. Hay muchos de nosotros que sabemos que somos hijos de Dios, pero queremos ir en rebeldía contra Dios. Y a veces le pedimos a Dios que rompa las cadenas, pero estamos enamorados de las cadenas. El problema es que las cadenas nos gustan y no queremos soltar las cadenas. Dios quiere romperlas, pero nosotros no las queremos romper. Y así estaba Jonás, iba en rebeldía. Y dice en el 13, en el 1:13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque cuando nosotros quitamos de nuestra vida a esos amigos, a esos familiares, a esas personas que vienen a nosotros, pero van en rebeldía a Dios, y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, dice el Señor, el que no deja padre o madre por mí no es digno de mí. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y bajar a esas personas de nuestra vida, las tempestades se acaban, el mar se aquieta, el barco empieza a estar en paz, tu casa va a estar en paz, vas a tener esperanza, vas a saber que Jesucristo ha vuelto a tu vida. Pero necesitamos no descuidar el don que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. Hay una parte que dice en el libro está en Mateo, creo, la gloria sea para el Señor. Padre, te damos gracias, bendito es tu nombre. Es Mateo 28:14. Vamos a mirarlo, o 14:28. Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo.
Sí, Mateo 14, 28, gloria al Señor. Hay una parte cuando el Señor, hay una gran diferencia entre bajar a los que van causando una turbulencia en nuestras vidas, aunque sean amistades, aunque sean vecinos, aunque sean parientes, aunque sea la persona que sea. Si va en rebeldía a Dios, quítalo de tu vida. La Biblia dice que no hay ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre la injusticia y la injusticia, entre Cristo y Belial, que el Señor lo reprenda. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces necesitamos bajar de nuestra vida todo lo que Dios no aprueba, lo que Dios quiere que nosotros le busquemos con el corazón y que no descuidemos el don que Él ha puesto en nosotros. Dice la Biblia que el Señor no dará por inocente al culpable. Y ahorita les voy a decir en dónde está el problema que el enemigo ha estado causando en las iglesias, lo que Dios me revelaba, lo que el Señor me revelaba que necesitamos hacer para traer el avivamiento a las personas, a los hermanos, a los que se congregan, porque las iglesias se están enfriando. Pero dice aquí que le dijo en el 28, entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti en las aguas. Y dijo, ven, y diciendo, Pedro, dice, y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dando voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero miren lo que dice el 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando uno sube a Cristo a nuestra vida, cuando uno trae a Cristo a nuestra barca, la barca es la vida, ¿sí? Se calma la tempestad, se calman los problemas, se va lo malo. Cuando Cristo subió a la barca, calmó la tempestad. Cuando aquellos marineros sacaron al rebelde de la barca, también se calmó la tempestad. Hay maneras de calmar la tempestad, trayendo a Cristo a nuestra barca, pero también no subiendo gente rebelde a nuestra vida, no trayendo gente que no ama a Dios a nuestra vida, gente que no se ha cansado de vivir en el mundo y que quieren andar todavía en los zafarranchos, en los paris, en las fiestas. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en orgías, y empieza a decir una lista ahí en el libro de Primera de Pedro, que basta el tiempo pasado. Necesitamos subir a Cristo a nuestro barco y necesitamos bajar a los rebeldes que no quieren nada con Dios de nuestro barco, para que el mar se aquiete, para que la vida venga la paz a nosotros, que no descuidemos el don que Dios nos ha dado. Y lo que el Señor me mostraba, que hay una manera que nosotros tenemos siempre, Dios nos ha dado dones. Dice en el libro de Marcos 6, la gloria y la honra sea para el Señor, quisiera que lo miráramos. Y yo me estaba dando cuenta que esta estrategia que el enemigo tiene, lo que el enemigo no quiere es que oremos por nuestros hermanos. Eso es lo que el enemigo está buscando. Y el Señor Jesucristo le reprenda. Dice que le dio una gran comisión en el libro 6:10 de Marcos. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en aquel lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen. Se necesita el arrepentimiento. De nada sirve que una persona venga a Cristo si no está arrepentido. Se necesita arrepentirse. Arrepentirse es que a uno le pesa el tiempo que anduvo en el pecado, en el mundo, y viene a Cristo, pero cambia.
cambia de rumbo, cambia de vida, se arrepiente de aquello que hizo. Pero dice en el 12, en el 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y allí es donde está el detalle, en que dice que los ungían con aceite y los sanaban. Y yo me recuerdo muchas veces que cuando estábamos haciendo los servicios y cuando alguien venía atribulado, cuando alguien venía enfermo o cuando alguien traía problemas y pasaban al frente para que se orara por ellos y ungirlos con aceite, y esa persona salía, ese hermano salía renovado, salía con un avivamiento. El Señor le daba su Espíritu Santo y venía un poder en esa persona que se le olvidaba todo. El Señor ha sanado a muchos, sigue sanando. Le doy la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Mi esposa hace apenas antier no podía ni caminar, y yo oré por ella, oramos todos por ella. El Señor la sanó. También se puso una pomada que trajo la hermana Olivia, y viene la hermana, yo me pongo a platicar con ella y le digo, le doy gracias a Dios porque la pomada, y miren, una abeja me andaba picando en la boca por estarle dando la gloria a la pomada. Yo sé que Dios usa las cosas para sanarnos, pero toda la honra y toda la gloria es para el Señor Jesucristo. La oración puede mucho, y es por eso que nosotros siempre estamos orando. Le doy gracias a Dios que ya está sana mi esposa, después de que no podía ni dar paso, no podía ni levantarse de la cama. El Señor Jesucristo la sanó. Pero el Señor Jesucristo nos ha mandado, dice en el libro de Santiago, en el 5:14, que si está alguno enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, que oren con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y es esa la restauración que Dios trae a la iglesia. Y ese es el detalle, que ahorita las iglesias están cerradas, los hermanos no se congregan, la mayoría de las iglesias no van con sus pastores para que les pongan la mano, para que oren por ellos. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo mandó a sus 12 discípulos y que oraban por los enfermos ungiéndolos con aceite. Santiago también dice lo mismo. El Señor Jesucristo una vez entró, dice, a la casa de un fariseo, y el fariseo, que pues era fariseo, empezó a criticar. El Señor le sintió lo que estaba pensando, entonces le dijo, mira, entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta la ha ungido con sus lágrimas, con un perfume. Sí, porque el fariseo estaba criticando a aquella mujer que era pecadora y todos la conocían. Irónicamente, esta mujer fue perdonada. Esta mujer empezó a seguir al Señor, y cuando Cristo resucita, esa es la primera que se le aparece, y esa es la que manda a dar las buenas nuevas a los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo perdona todo pecado. Dice, todo pecado les será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia es olvidarnos del Espíritu Santo, es apostatar de la fe, es volver atrás, es descuidar el don que el Señor Jesucristo nos dio. Nosotros tenemos que amar con todo el corazón. No se puede aborrecer cuando se tiene a Cristo en el corazón. No podemos sentir, mire, cuando Cristo fue entregado por Judas, le dice, ¿qué vienes a hacer, amigo? Vienes con un beso, entregas a tu maestro. Le dolía lo que Judas estaba haciendo. Le dolía porque amaba a Judas. Ese Judas andaba junto con estos 12. Andaba junto con estos 12 que ungían a los enfermos y sanaban. Él también andaba ahí. Él también era hijo de Dios. Pero se descuidó Judas. Se descuidó y el enemigo entró en él. Y dice que 7 espíritus peores entran en esa persona. Entonces al Señor le dolía. A uno también le duele mirar a veces que hay hermanos que se rebelan contra la iglesia porque se descuidaron, y después están fríos, y después están criticando la obra, y están criticando al pastor, y están hablando mal de la obra. Dice que en los últimos tiempos el enemigo va a trabajar de esa manera.
que va a entrar y que van a llegar como lobos y van a llegar a los que están fríos y van a intentar que esos que están fríos se vuelquen contra la palabra del Señor, se vuelquen contra la iglesia. Entonces necesitamos no descuidar el don que el Señor ha puesto en nosotros. Necesitamos de alguna forma volver a hacer servicios. No sé cómo, pero tenemos que juntarnos, tenemos que orar por nuestros hermanos, tenemos que orar unos por otros, tenemos que buscar la gloria de Dios una vez más, sentir la presencia del Señor. Así que yo les digo a mis hermanos que va a llegar este mensaje, que el Señor Jesucristo me lo siga bendiciendo, que sigamos luchando ahí en nuestros hogares donde estamos, que sigamos esperando hasta que podamos reunirnos y orar y alabar al Señor y volver a celebrar cumpleaños a los que cumplen años y volver a convivir juntos como hermanos y para compartir los alimentos, que tengamos fe, que el Señor Jesucristo va a hacerlo de una u otra forma. Nos tenemos que volver a juntar pronto. Yo les pido que sigamos teniendo paciencia, sigamos orando y que no descuidemos el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que tengamos cuidado en no descuidarnos. Vamos a ser despedidos en palabras de oración, vamos a ponernos de pie. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza, hemos predicado tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, bendice, Señor, a nuestros familiares y bendice a aquellos, Padre Santo, que no te conocen, pero que tal vez esta predicación caiga a sus manos, que sepan que todo se está cumpliendo, que estamos viviendo tiempos finales, Señor, y que pronto será tarde. Que a tiempo busquen, Señor Jesús, de tu presencia, que busquen una iglesia donde se predique la Biblia, Señor, donde se bautice en tu nombre y que peleen, Señor Jesucristo, la buena batalla de la fe. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos, Padre Santo. Amén, aleluya. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Gloria a Cristo Jesús. Amén.